Como recién lo estábamos preguntando cómo mencionar su apellido. Muy buenos días. ¿Cómo andás, Rosy? ¿Todo bien? Bien, bien, por suerte bien. Bien, profesor de educación física, Profe de educación pero física, lo sí. curioso fue que enseguida nos dijiste, yo no voy a hablar desde la educación física haciendo un esquema corporal, sino desde otra arista. A ver, contanos cómo va a ser Sí, eso. o sea, la idea es estar una vez por semana con ustedes. Primero, en principal, gracias a Play por darme la oportunidad de hablar de educación física. No del típico fitness de el profe con la modelo atrás y haciendo y que yo considero que se banaliza la profesión, una profesión que es para mí la mejor, pero al margen de eso que es tan importante para el desarrollo tanto de los chicos como del adulto y el adulto mayor. Bien. Entonces, la idea del segmento es hablar sobre educación física. Los beneficios de la actividad del ejercicio físico, la diferencia con la actividad física y el ejercicio físico, la prevención primaria de la salud. Yo me considero y considero a todos los profes de educación física como agentes de salud. Entonces, como agentes de salud tenemos que hablar de salud relacionada al entrenamiento y a la movilidad. Bien. Entonces, la idea del segmento es hablar sobre educación física, sobre diferentes patologías, cómo la trata el profe, no una patología clínica, o sea, yo no voy a venir a hablar de cómo es la hipertensión arterial, sino de cómo la hipertensión arterial es mejorada a partir de la educación física. Entonces, la idea es eso, es darle un marco que no se le da por lo general a la educación física. No, nunca se le ha dado. Siempre fue el ejercicio y eso es educación física. Claro, el profe mostrando el ejercicio, la modelo mostrando el ejercicio y no explicando, por ejemplo, un ejercicio, ¿para qué sirve? ¿En qué aspecto de tu vida te va a servir? ¿Se entiende? Desde cómo levantar un peso, que nosotros somos muy fanáticos del peso muerto. Y el peso muerto, ¿en qué te beneficia en la vida cotidiana? Por ejemplo, cuando yo voy al supermercado y voy a levantar las bolsas del piso. Uno está acostumbrado a levantar las bolsas como está, en frío, no flexiona rodillas. Tal cual. Se agacha de alguna manera, junta las bolsas y se va. Tal cual, y ahí vienen las patologías. Bien. Las hernias de disco, las contracturas, los desplazamientos intervertebrales. Es una complejidad el ejercicio físico. Bien. Y después también vamos a tocar un poco lo que es la educación física infantil y la educación física dentro de la escuela. La importancia de una buena educación física argentina dentro de las escuelas. Bien. Algo que lo hemos tenido todo, hemos tenido buenas experiencias y malas experiencias. Y por qué la importancia de, por ejemplo, toda esta semana estuve hablando con alumnos y con gente de por qué nosotros los profes no damos tarea. Eso, ¿por qué el profe sí se dio en algunas escuelas tarea en este contexto de pandemia? Pero fueron actividades como muy alejadas de la educación física. No, o sea, lamentablemente tuvimos que hacer magia y adaptar en contextos quizás desfavorables. Había chicos en un departamentito de 2x2, sin elementos. Entonces, estos años, claro, fue buscarle la vuelta a algo que tampoco nosotros es que nadie convivimos se esperaba, con eso. Ni siquiera los médicos tenían idea de cómo hacer ante una pandemia, ante un encierro, ante una cuarentena. Pero sí, por ejemplo, el hecho de el famoso y no bien ponderado test de Cooper que se toma en quinto año del secundario, que te lo toman en octubre y te lo toman una sola vez, X cantidad de vueltas, es un puntaje. Y el chico que nunca lo hizo o que nunca tuvo la experiencia motriz de correr, se frustra. Totalmente. Y ese chico después no participa en eventos deportivos. En cambio, si yo te lo tomo en mayo, cuando arranca educación física, y te hago durante todo el año o durante un trimestre tareas complementarias, una planificación, y esa planificación te la tomo al mes, y te vuelvo a retocar la planificación y te la tomo al mes, el chico primero me va a odiar,
pero a la larga va a sentir. Imaginemos a un chico de 14, 15 años con sus vaivenes emocionales. La actividad física viene a... Un pleno desarrollo físico. Tal cual. Y viene a suplir o ayudarlo en algunos vaivenes psicológicos. El chico se va a sentir mejor, se va a sentir más de ánimo, mejor físicamente, se va a empezar a aceptar diferente y a la larga le va a gustar la actividad. Entonces no va a seguir corriendo para el colegio, va a decir voy al club. Y fomentamos que ese chico comience a ejercer el entrenamiento, tal cual. Y después con todos los beneficios que trae el deporte, tanto sociológicos, psicológicos, como biológicos. ¿Se entiende? Entonces, vamos a tratar esos temas. Muy interesante y una forma de ver distinto, porque uno dice educación física y, como vos decías, la modelo, el profe, los ejercicios, y uno tiene el recuerdo de cuando iba a la escuela, era correr, pelotita de vóley, y ahí nos quedamos. Sí. En la secundaria, bueno, ya es otra la dinámica, y por suerte he tenido una muy excelente profe, y como vos decías, trabajaba el test de Cooper desde lo más sencillo a lo más complejo hasta llegar a ese momento y llegar lo mejor posible. Entonces está bueno darle esa vuelta, esa otra vuelta a esta cuestión de la educación física. Claro, la idea es profesionalizar. Va el médico a un programa y en el médico del programa no están los conductores bailando una sentadilla. No. Con nosotros pasa, va el profe y termina el conductor haciendo cualquier cosa, tal cual. Si me ves haciendo eso, después no me critiques. No, te voy a retar. ¿Por qué? Porque a nosotros nos cuesta mucho nuestra carrera, afianzarla, y no solamente dentro del profesorado, sino afianzar la carrera. Entonces, no podemos banalizarla, desprofesionalizarla. Juan, me quedé con algo. ¿Cuál es la diferencia entre actividad y ejercicio? La actividad física es todos los movimientos cotidianos que hacemos. Por ejemplo, yo voy al supermercado en bicicleta o caminando, voy al trabajo en bicicleta, caminando, limpio el piso, subo escaleras porque en el trabajo tengo 10 pisos. Eso es una actividad física, que es algo que lo hago siempre sin un fin. Que el cuerpo termina teniendo un movimiento continuo. Y el ejercicio físico es algo sistematizado, planificado y que se prolonga en el tiempo. La famosa rutina. Sí, a mí en particular no me gusta la palabra rutina. ¿Por qué? Porque rutina genera algo en la cabeza. La rutina es algo todos los días. Es algo que vos tenés que hacer. En cambio, planificación te sale, es lo mismo, pero con distinto nombre. A un plan maestro, a algo que va a tener un objetivo, ¿se entiende? Y eso también, yo siempre recibo mensajes de chicas, por lo general, en el gimnasio... Generalmente somos muchas las mujeres que vamos a un gimnasio. En el gimnasio mío, por ejemplo, el 86% son mujeres. Aún siendo yo varón, o sea, es una cosa extraña, pero linda a la vez. Hay mujeres que también tienen esa barrera de que voy a un gimnasio donde me da una mujer y no un varón. Claro, sí, a mí no me gustan, no descalifico a los gimnasios que ponen para mujeres, porque es su manera de trabajar. A mí me gusta que convivan, porque en la vida convivimos, hombres y mujeres. Si no sabemos convivir dentro de un gimnasio, no vamos a ver convivir fuera. Entonces, el hecho de respeto hacia la mujer, de no mirar lo que no tenés que mirar, de no acosar, eso es parte también en pequeñas acciones en cotidiano. Pero vos hablabas de estas acciones y bueno, justamente no hace mucho tuvimos un caso de un profe de educación física en una institución educativa. Así que escucho claramente lo que estás diciendo y ahí hubo una cuestión que después quedó en la mira el profesor de educación física. Sí, yo no toco esos temas porque no es que no crea o que condene a los profes. Lamentablemente hasta que la justicia no determine, uno no puede juzgar ni catalogar de inocente a un profe por ser del rubro. Pero sí, hay de todo. Pero sí, además el profe es más allegado. Lamentablemente nosotros trabajamos con el cuerpo,
Entonces, por ejemplo, hay contacto. En una plancha, y yo te tengo que pedir permiso porque te tengo que corregir. Obviamente uno tiene herramientas, tengo las palmetas de taekwondo, te acomodo con las palmetas, como para que tampoco te sientas vos incómoda. Que eso está bueno en una semana como esta tratarlo, que no hacer sentir incómoda a la mujer dentro de un gimnasio. Ya me fui por la rama de la idea madre, pero sí, una cosa, porque no dejamos de hacer educación, por eso el segmento es educación. Yo le hubiese puesto educación física y salud, porque yo considero que el profe nunca deja de hacer educación, porque somos educadores. Entonces, ante todo, hacer educación, con todo, ¿eh? Hasta decía un alumno, yo a veces reto a mis alumnos que no se ponen el casco cuando vienen en la moto, porque es parte de la educación. No es que uno se la cree que se la sabe toda, pero tratar de cuidarlo al alumno en todo sentido, no solamente físicamente, que esté bien la zona media para que la columna no sufra, también para que se pongan los cascos y que no se me maten en la primera esquina. Bien. ¿Se entiende? Y después tratar diferentes temas. La idea mía es presentar un tema semanal, algunos que yo voy presentando, otros que me gustaría que la gente me presente, sea en las redes sociales de Play, o en las mías, o en el WhatsApp de Play, porque está buena también la interacción de las inquietudes. El ida y vuelta de las inquietudes. Tal cual, las inquietudes. Siempre digo, a mí me vienen con muchos planteos de, bueno, de cuánto, quiero hacer todos los días, quiero hacer pierna, quiero hacer glúteo, y yo siempre digo lo mismo, si no venís entrenando, no hagas todos los días, porque el cuerpo también necesita descanso. Yo siempre les digo, cuando empiezan nuevos, que a las 48 horas les va a doler todo, porque hay un proceso químico de ácido láctico, que a las 48 horas pasa, que no es malo tener el ácido láctico, pero que pasa al músculo y ahí es donde al otro día no se pueden levantar. Pero es porque se provoca eso, se provoca la contractura muscular. Entonces, si yo hago todos los días, no le dejo descansar. Lo mismo que... Así que vos me estás diciendo que no recomendás todos los días por este proceso de... No, claro, cuando empiezan, no recomiendo. No recomiendo todos los días. ¿Qué recomendás? ¿2, 3? Entre 2 y 3 veces por semana, espaciado, porque siempre uno a veces es autorreferencial. A mí me pasó a los 17 años anotarme en el gimnasio y decirle, no, yo me anoto todos los días. Y a los 3 días no podía ni caminar. Y siempre me quedó eso de decir, tengo el ejemplo mío que me pasó, y después en 19 años con alumnos. Entonces, ¿cómo lo vamos a trabajar? 3 veces por semana, 2 veces por semana, y de a poquito ir agregando otras actividades. Si hago funcional y le quiero agregar 2 días más, no hago funcional, hago musculación, hago spinning, hago localizada, hago otras cosas. ¿Se entiende? Para que el cuerpo tampoco se haga un hábito a una misma actividad. Para que la cabeza también despeje. Porque si yo te digo, Rosy, haces todos los días funcional, es funcional todos los días, a vos se te vuelve una rutina. En cambio, si yo hago, vos haces 3 veces por semana funcional y 2 veces por semana musculación, la cabeza cambia, por más que haya ejercicios parecidos, con más carga, menos carga, con menos peso, con peso propio, pero cambia, la cabeza también cambia. En el ejercicio físico es importantísimo la cabeza, para perdurar sobre todo. Buenísimo. Juan Pablo, un gusto, te esperamos la semana que viene entonces. ¿Tema para la semana que viene ya está definido? Sí, un tema que les importa, que yo lo tiré hace mucho tiempo en las redes, y me gusta siempre tratarlo porque infiere mucho en el varón como en la mujer, sobre todo en la mujer, que es el tema de las varices, y por qué el trabajo de fuerza y el trabajo sobre todo del complejo del gemelo es tan importante para prevenirlas. Es muy importante en la cuestión de varices en la mujer. Es muy importante, no solamente estéticamente, porque a veces dicen, no, tengo las arañitas, no me puedo poner la pollera. La pollera, la verdad, no importa. Importa lo que trae aparejado la varice. Que eso también vamos a explicar, si bien, si no se me ofendan los médicos, es muy por encima que lo voy a explicar. No me voy a meter en términos médicos porque no soy médico. Pero sí un pequeño pantallazo, si en algún momento viene un flebólogo buenísimo, lo va a explicar mucho mejor que yo,
pero sí la importancia de por qué trabajar la fuerza del complejo del gemelo, la fuerza de las piernas, del cuádriceps, del isquiotibial, por qué ayuda, porque ayuda a prevenir. Bien, Juan, muchísimas gracias por la visita y te esperamos la semana que viene. ¿Sí? Ahí estábamos, Juan Pablo Fiorillo, nuestro profe de Educación Física. Pausa comercial.